una colección de dentro del espacio pleural y este se puede desarrollar por invasiones bacterianas, biógenas, fúngicas, parasitarias o micobacterias. Y este puede generarse siempre por dos vías de ingreso, ya sea vía hematógena o vía punción directa sobre la herida, y esto genera una comunicación con el exterior a través de un orificio de entrada que puede ser de diversos tamaños, considerándose incluso una punción médica guiada como diagnóstica o terapéutica, un foco de entrada a este tipo de infecciones. El desarrollo en adyacencia a un foco neumónico se considera un derrame paraneumónico complicado, que es una parte esencial en cuanto a los tipos de derrame que se verán después. Ahora, epidemiológicamente es una complicación muy común de la neumonía y se redujo de forma drástica al inicio de la era de los antibióticos, a partir de los años 30 y 40 con el advenimiento de la penicilina, pero en los últimos años se ha venido aumentando derivado del mal manejo de los antibióticos. Esto es a partir de que se empiezan a usar antibióticos de amplio espectro sin hacer previamente un estudio de los agentes patógenos que están ubicados dentro de esta colección. Y se considera que se puede presentar entre el 5 y el 10% de los pacientes hospitalizados por neumonía. De estos, considerar que solamente entre el 40 y el 50% pueden generar un derrame paraneumónico, el 5 al 10% de este 50% puede generar un empiema. Se representa de manera más común, se presenta de manera más común en los hombres que en las mujeres, y esto aún se desconoce el por qué, aunque se considera que tiene algo que ver en cuanto a la respuesta inmunitaria derivada de la respuesta hormonal diferente en hombres y mujeres, pero solamente son teorías que tal vez sigan. Como factores de riesgo tenemos que existe, el principal es la aspiración, y estos derivados de los agentes o microorganismos que pueden generar para los focos neumónicos. La pobre higiene dental es el segundo, la malnutrición, el consumo de alcohol, el uso de drogas intravenosas, la inmunosupresión. La edad es un factor importante, es cuando se es menor de 18 años o mayor de 65, y la neumonía parcialmente tratada. Esto quiere decir con un esquema corto que no tuvo el efecto suficiente para generar la erradicación del agente causal, o el uso de antibióticos que no eran dirigidos contra el agente causal. También se considera que la influenza es uno de los agentes más importantes, derivados de que puede generar derrames paraneumónicos de manera importante. Y otro muy importante es el reflujo gastroesofágico, que puede generar neumonías por broncoaspiración y también puede generar un proceso de derrame paraneumónico. Ahora, como fisiopatología, nosotros tenemos que se divide en tres estadios, y estos tres estadios también lo divide en tiempo, características del líquido que se contiene dentro de esta colección paraneumónica, las imágenes características que se presentan dentro de este cuadro, y el tratamiento que se debe, recomienda usar para cada uno. Como en el paso 1 o estadio 1, es una consolidación o una colección no complicada, es una colección simple, de tamaño pequeño, que se forma de horas a días, y las características son exudativas, obviamente, con leucocitosis moderada en el líquido, no sérica, con una LDH menor a 1000 unidades por decilitro, con un pH normal o similar al sérico, glucosa normal, eso quiere decir que está similar a la sérica, y aquí no se obtienen bacterias o por medio de tinción o por medio de cultivo. Aquí, pues, te puedes resolver con el uso de antibiótico y solamente se drena si es sintomático. Esto quiere decir que cuando se presenta un cuadro florido con dolor pleurítico, con tos constante o síntomas irritativos. En el estadio 2, que es el complicado o fibropurulento, se tarda en formar entre días y semanas, y sus características son exudativas igualmente. Aquí los leucocitos en el líquido coleccionado se encuentran elevados. El ALDH son más de 1000 unidades internacionales por decilitro. El pH es menor a 7.2 y la glucosa está en menos de 40 miligramos por decilitro. Hay una clara diferencia en cuanto a la presentación sérica. Aquí es muy factible encontrar bacterias en cuanto a la tinción Gram, y en cuanto a su cultivo se puede obtener una mayor caracterización. Las imágenes son generalmente de gran tamaño, son loculadas con engrosamiento, con engrosamiento pleural y con un realce de contraste en cuanto se usan medios de contraste para hacer una tomografía. El tratamiento siempre se hace con antibióticos dirigidos previamente si se logra un cultivo, o un antibiótico empírico antes de obtener el agente definitivo, y se hace también un drenaje. También se recomienda el uso de fibrinolíticos con DNasas
para romper todas las loculaciones y que sea mucho más factible el drenaje completo. El estadio número 3, que es cuando ya está una colección complicada y organizada, ese lleva un tiempo de formación de semanas a meses. Aquí es la dificultad es para obtener el fluido derivado de la misma organización de la colección, las múltiples loculaciones, las múltiples tabicaciones, impiden que una simple función pueda obtenerse líquido. Entonces se recomienda que se haga con una función guiada, con ultrasonido, para obtener el líquido. Aquí puede o no contener los microorganismos y son de características grandes, loculadas, engrosamientos pleurales y con calcificaciones incluso dentro de la propia pleura. Aquí se recomienda hacer un abordaje ya más complejo con antibióticos dirigidos, un drenaje con fibrinolíticos o mucolíticos e inclusive se recomienda que se haga una cirugía torácica videoasistida para hacer un debridamiento completo de la lesión y su completa erradicación. No, bien. Okay. Esas son las fases del programa para niños. Porque, por ejemplo, en una fase, de hecho, es exudativa, viene purulenta y organizada. Porque en una fase exudativa, o sea, si tú te das cuenta de acuerdo con las características. Sí. Y bueno, las potenciales vías de formación del empiema, como nosotros les había comentado, está la estructura propia de la pared y hay traslocación de los microorganismos, puede ser del alveolo hacia el espacio pleural, puede ser vía hematógena secundaria a una bacteremia, puede ser directamente por la inoculación debido a un proceso traumático o algún tratamiento quirúrgico, puede ser diafragmático debido a traslocación de microorganismos del abdomen, esto puede ser por una peritonitis bacteriana espontánea o por alguna colección diafragmática, puede ser continua derivada de alguna afección al mediastino o de algún foco infeccioso localizado a ese nivel, o de la reactivación de infecciones que son predominantemente adyacentes a la pleura, como lo puede ser la reactivación de algún tipo de micobacteria, específicamente la tuberculosis. Ok. La prevalencia de los patógenos que causan propiamente el empiema y también el derrame paraneumónico, que son muy similares a los microorganismos, nosotros tenemos que pueden ser adquiridos tanto en la comunidad como adquiridos intrahospitalarios. Los adquiridos en la comunidad, normalmente los microorganismos dominantes son el Streptococcus pneumoniae, que es el que presenta entre el 10 y el 20% de los casos, seguido de las bacterias estreptococcus microaerofílicos, como el Streptococcus intermedius, el Streptococcus anginosus y el Streptococcus constellatus, que generan entre el 4 y el 24% de los casos. Y estos son residentes comunes que se encuentran en la microbiota oral y se encuentran asociados principalmente a la neumonía por aspiración y a las infecciones polimicrobianas. Y finalmente tenemos a los anaerobios, que están en una misma proporción que el Streptococcus pneumoniae, en el cual se encuentran los Fusobacterium, las prebotelas, los estreptococos y los bacterioides. Y aquí también son residentes comunes de la microbiota oral y están asociados igualmente con desarrollos polimicrobianos. Ahora bien, si el empiema se desarrolla de manera intrahospitalaria, el agente predominante puede ser el Staphylococcus aureus o los anaerobios gram negativos y los aerobios incluso gram negativos. Entre estos se incluye la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y las Pseudomonas, con un porcentaje de presentación de entre el 8 y el 10% de casos. Adquirido en el hospital hospitalario. Se dan cuenta, estrictamente, algo que mencionan es que no es estrictamente, no son estrictamente los mismos agentes que dan en el hospital. No. Hay algunos estudios clásicos de derrame pleural, que son el 1 y 2. Habla
Cuando hablamos de empiema, en realidad también vamos a hablar de Richard Light tuvo muchas aportaciones en la medicina rural. Unos son los criterios de Light, los criterios de Light sorprenden en educación visual. Además, esto hace una clasificación de derrame pleural para el neumónico, o sea, es la clasificación de Light para derrame pleural para el neumónico, y lo clasifican en 7. Una de esas clasificaciones, o sea, ustedes lo establecen de acuerdo al pH y a la glucosa. De hecho, por ejemplo, algo muy importante es que un empiema, o sea, cuando tienes un franca, tienes que drenarlo, independientemente de que reciba antibiótico, o sea, se tiene que drenar. Sin embargo, lo que te quiere decir ese esquema es que, aunque no sea franca, pero tiene esas características, o sea, que el pH ya está descendiendo, que la glucosa ya está descendiendo, que utiliza una DHA de más de 1000, son criterios para un drenaje, aunque no se entienda. Y aquí, pues nada más la diferenciación que hace es para ver si es una complicado o no, un derrame paraneumónico complicado o no complicado, para hacer la diferencia propiamente con lo del empiema. Y pues hay características propiamente que diferencian el empiema de la colección paraneumónica de un derrame complicado. Aquí lo que podemos ver en la radiografía es un derrame pleural paraneumónico complicado, en el cual se logra observar en el hemidiafragma derecho superior cómo se encuentra propiamente la colección, y se encuentra con una característica como abrazando el pulmón, y eso quiere decir que está loculado. Eso es una diferencia clara con el pulmón, derivado a que las imágenes propiamente del empiema se logran ver, como ya se ha comentado, en cuanto a las características, dependiendo del tamaño. Si es subpulmonar, necesita tener menos de 75 mililitros de colección para poder ser observable. Si es posterior, se necesita más de 75 mililitros. Si es lateral, más de 175 mililitros, en este caso cuando abarca el ángulo posterior diafragmático. Y el diafragmático completo, o sea, completamente basal, se necesitarían más de 500 mililitros para nosotros determinar ese tipo de colecciones. Ahora, nosotros vemos una tomografía, lo que vamos a ver es propiamente el engrosamiento de la pleura con la colección contenida dentro, y dentro de la colección se pueden tener varias características. Pueden ser pequeñas, y se ocupa la tomografía para determinar colecciones a partir de 2 mililitros, cosa que no se puede ver en la radiografía, y te favorece la visualización de las loculaciones en caso de que se presente como una complicación. El ultrasonido se usa para guiar la función y ubicar de manera correcta la colección, y nos evita algún tipo de complicaciones, como funcionar áreas que no son las propiamente de la colección, o hacer una mala función o con una mala técnica. Sí. Sí. No me sirve los asuntos. Sería esto. ¿Por qué dice que está loculado? Pues si fuera un derrame normal, o sea, no vería, no sé, se ve como que estoy hablando adentro de... Ajá, de las costillas propiamente. Es que no funciona. No sé. Ah, sí, bueno. O sea, esto debería ser. Algo que para nosotros es importante es si está libre. Si el terreno está libre, generalmente te va a responder mejor. Si se está loculando, te habla que va a la misma fase ya un poquito más avanzada. Tenemos que cumplir. Entonces, esto que ven, que parecía la pleura gruesa, es un terreno que dice que se está loculando. Es diferente esta imagen de la primera. Este es el segundo. El primero. Ok, es esta imagen. Se dan cuenta de las características normales que la pleura no se vea. A veces lo que podemos ver es engrosamiento, pero como comentaban, un derrame pleural con gravedad va a ir hacia abajo y va a empezar en una curva. Y cuando ya empezamos a verlo aquí sobre la pared, se está loculando. Y para nosotros es importante para establecer el manejo. De hecho, así como
estuvo muy coloquial, que decían que la empiema no debe de ver la luz del día. Y esto se refería a que cuando tú estableces que si es una empiema, tienes que intentar frenar siempre. El inconveniente cuando tienes, por ejemplo, este es un lóculo, este es otro lóculo, a veces, bueno, esto es nada más un corte, a veces conforme tú vas pasando los cortes, en algún punto los lóculos se comunican. Porque, por ejemplo, si yo pongo un drenaje acá y no tiene comunicación con esto, no voy a drenar eso, ¿no? De hecho, eso también lo se son múltiples lóculos, habitualmente. De cualquier manera, lo que se sugiere es que mientras tú estableces el tratamiento quirúrgico, tú drenes lo más posible o el lóculo más grande, por así decirlo, o ver si en donde tú entras hubiera comunicación para poder drenar estos lóculos. Por ejemplo, en este caso, la pleura se ve ya bastante gruesa. Es difícil que respalda completamente el pulmón, probablemente sí la cirugía, pero lo que necesitas es lo que drena con los antibióticos, posteriormente estableces para Y hay múltiples diagnósticos diferenciales, entre los cuales se pueden hacer infecciones propiamente bacterianas, tuberculosis, parasitarias, fúngicas. También se puede, entre una larga lista más, se pueden también hacer con algunas causas diatrógenas o traumáticas, entre ellas la colocación de catéteres venosos centrales con múltiples intentos para la colocación, migración de los mismos, también el uso de drogas derivado de, como por ejemplo la nitrofurantoína, y también la perforación esofágica o propiamente la esclerosis esofágica. Las causas de malignidad asociadas propiamente también serían un carcinoma, un linfoma o un mesotelioma. Otras causas inflamatorias pueden ser la pancreatitis o pueden ser los abscesos benignos de la pleura que generan derrame. También pueden ser los embolismos pulmonares. Y como otras causas que pueden aumentar la presión intrapulmonar, intrapleural, perdón, que pueden generar propiamente alguna colección, pueden ser del derrame con colesterol, en el cual se presenta debido a la tuberculosis o a la artritis reumatoide cuando se compromete la comunicación del quilo o del quimo, y conectivo, de enfermedades de tejido conectivo como el lupus. También en enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo y las anormalidades linfocíticas como alguna malignidad o alguna que pueden generar quilotórax también. El movimiento líquido del abdomen a la pleura por una pancreatitis, por una quiste pseudopancreático, o también algunos misceláneos como puede ser una quemadura eléctrica o una síndrome de fragilidad capilar. Y pues propiamente para hacer la diferenciación de los del derrame, como he comentado, lo de los criterios del aire. Ahora, el manejo antibiótico propiamente de las colecciones una vez que sean drenadas dependerá del sitio de adquisición y depende propiamente de la historia del paciente, si es propiamente adquirido intrahospitalario o extrahospitalario, de la gravedad de la enfermedad, de la presentación, de la epidemiología local donde se encuentre el paciente y de los factores de riesgo para patógenos. No es lo mismo tratar un empiema que se genera aquí en la Ciudad de México, uno que se genera en el sur, donde hay más selva, a uno que se genera en otro país. Al menos esto se debe considerar. Y el tratamiento debe ser con un tratamiento antibiótico empírico, propiamente debe de tener una buena respuesta radiológica de 2 a 4 días. Si la tiene, se debe continuar el tratamiento empírico. Si no la tiene, se debe investigar si hay algún tipo de complicaciones que genere que esa colección continúe. Y nosotros vamos a ver más adelante del tratamiento empírico. Ahora, las complicaciones del derrame van a ser propiamente las loculaciones, que haya hidrotórax, que haya un volumen más de 1000 mililitros, que haya también evidencia de infección en el cultivo propiamente. Y pues, como esta es una colección purulenta, propiamente debemos determinar qué agente es. Se deben iniciar antibióticos intravenosos y se debe colocar una sonda de drenaje. Una vez drenado, si continúa el drenaje, se debe dejar ahí propiamente el tubo de drenaje para continuar el drenaje. Y el antibiótico que se recomienda utilizar es un antibiótico base para la tercera generación
más aparte metronidazol como tratamiento empírico, en lo que continuamos el abordaje para determinar el agente infeccioso causal para el tratamiento definitivo. Ahora, ¿cuáles son por qué se ocupan los agentes? Se pueden utilizar entre ellos, como ya se había dicho, el metronidazol. Si se hubiera alguna característica que el paciente no pudiera usar el metronidazol, se recomienda también el uso de carbapenémicos o de beta-lactámicos más un inhibidor de la beta-lactamasa. Y esto es derivado propiamente de la cobertura que se tiene con cada uno de los agentes. El metronidazol se recomienda principalmente para los estreptococos, las cutibacterias y los actinomyces. Los carbapenémicos se ocupan principalmente para los bacterioides, que son los que tienen beta-lactamasas intrínsecas, y los beta-lactámicos con una beta-lactamasa, con un inhibidor de beta-lactamasa, son propiamente para cuando se sospecha que son agentes que son sensibles a esto. Y cuando se ocupan, se pueden utilizar también clindamicinas o cefoxitina. La clindamicina que es para los bacterioides frágiles o para los tidioides, o la cefoxitina para los bacterioides frágiles también. Algunas variantes de tratamiento también pueden incluir penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, vancomicinas, macrólidos, fluoroquinolonas y geciclina. Y los que no se recomiendan debido a tener poca actividad a nivel pulmonar, tanto por su farmacología, su farmacocinética, particular las microvenas, son el uso de aminoglucósidos, el trimethoprim sulfamethoxetrol y sobre todo los monobactanos como el acetonam, derivado a que no tienen alguna actividad dirigida contra este tipo de colecciones, una por no poder tener una penetrancia directa con la barrera de la pleura, y otra porque los microorganismos casi no tienen sensibilidad o tienen sensibilidad nula a este tipo de fármacos. Y aquí es para los pacientes que tienen como les había comentado, la reacción a penicilina. Si no son alérgicos, se recomienda utilizar propiamente las penicilinas en algunas o cualquiera de sus presentaciones, y hay que determinar si ya hay algún correcto aclaramiento de este. Ahora, los tratamientos se deben evitar cuando se presentan síndromes como son los clásicos de la alergia, desde los más leves hasta los más graves, como puede ser el síndrome de Steven-Johnson, una necrosis epidermal tóxica o una nefritis intersticial aguda, debido a que solamente vamos a complicar al paciente y no va a tener ningún efecto. Ahora, cuando se tiene una alergia moderada, sin algún antecedente de haber presentado alguno de los efectos anteriores, y solamente se ha presentado con erupción maculopapular o reacciones leves que están mediadas principalmente por una respuesta IgE, se puede utilizar el tratamiento con cefalosporina de tercera, cuarta o incluso de quinta generación. Se puede utilizar carbapenémicos sin ninguna complicación. No, aquí menciona el astronal, que como se ha comentado no tiene tanto éxito el uso aquí. Y debe de evitarse propiamente, como ya se comentó, si se presentó anafilaxis, angiodema, estornudos, edema laríngeo, hipotensión, o se presentó urticaria. Y el tratamiento de elección en este caso serían las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, siempre y cuando se haga un test previo para saber si el paciente va a ser capaz de tolerar la dosis propia de este antibiótico. Ahora, cuando se presentan agentes que son multidrogo resistentes, se ha encontrado que pues, principalmente se encuentra el estafilococo aureus meticilino resistente, las pseudomonas, y aquí se debe de hacer primero la detección del agente antes de iniciar el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Y otros agentes que pueden generar son propiamente, o que pueden determinar si son estos agentes están presentes, son las hospitalizaciones recientes, por lo menos a 3 meses de su egreso, con el uso de antibióticos intravenosos, que haya tenido una infección reciente por influenza, que haya tenido propiamente una neumonía cavitaria o necrotizante, que haya tenido un empiema previo, que tenga inmunosupresión, o que haya tenido que tenga una colonización derivada de algún evento quirúrgico que conlleve inmunosupresión, como puede ser el trasplante renal. Y para pseudomonas, se debe de hacer propiamente el cultivo y la detección en el esputo por medio del cultivo. Y aquí se debe sospechar siempre de este agente cuando ha habido una hospitalización reciente que haya tenido una larga estancia hospitalaria, que haya tenido uso reciente de antibióticos o que tenga alguna enfermedad como EPOC o alguna exacerbación,
o el uso de antibióticos de manera crónica o por esteroides, que tenga alguna alteración estructural como bronquiectasias o fibrosis quística o propiamente también la inmunodepresión. Y ya está, tenemos que dirigir la terapia hacia el patrón que estamos por la neumonía o tratar de un Sería una neumonía y un poquito más energía, o sea, pero realmente, por ejemplo, ahí hace cuando debería de estudiar bien una neumonía. Lo único que haría es que se vea y recordemos que para todos la neumonía en clima es un tratamiento clínico inicial y realmente siempre es por ejemplo, entonces ahí se tendría que enviar yo les decía que como que va muy adelantando todo el programa de que ¿Quieren conectar? Tenemos adaptador. Sí. pero regresa. Es que sí teníamos adaptador. No, es tipo eso, ¿verdad? No, no, sí. No, sí que tienen nada. Perdón. Es que básicamente de verdad, esas son las fases que, o sea, como preguntas clásicas, en la fisiopatología se llama pleural paraneumónico, generalmente son 3 fases, las exudativa, purulenta y ya la fase organizativa. Hay alguna bibliografía que te menciona una fase previa, que es la pleuritis seca, que es con la incluyen. Entonces, pues como su nombre nos dice, desde la exudativa que hay aumento de la permeabilidad, aumento del líquido intersticial, aquí es lo que comentabas, todavía el pH se mantiene, que no hay cambios, o sea, no hay presencia estrictamente de bacterias. Ya en esta fase purulenta es cuando empieza a disminuir el pH, la glucosa, aumento de la DHL, hay estos factores coagulantes y ya tienes cambios en el líquido pleural. Y finalmente ya la organizativa pues, es cuando empiezan a hacer estos tabiques. Fisiopatológicamente esto corresponde a esto. Esto también lo debemos tener bastante claro. De hecho, para nosotros siempre se les pone, por ejemplo, el neumo van a ver que con el derrame pleural es así como obligatorio poner qué clasificación es. Entonces van a ver que con el derrame pleural neumónico la I4, la I6. Entonces, viene de acuerdo a esto y son de acuerdo con las características del citoquímico. Y se dan cuenta, tú mencionabas algo, si este derrame pleural es muy chiquito, a veces no es posible funcionarlo. Con la ayuda del ultrasonido, cada vez podemos hacerlo un poquito más. De hecho, ellos dicen, cuando sin el ultrasonido anteriormente, que es lo que se manejaba, que pudieras pedir una radiografía en el pito lateral, el derrame derecho, lo pongo en el pito lateral derecho. Obviamente, con un derrame libre, se va a ir hacia la periferia, y cuando tú medías eso más de 1 centímetro, pues ya te dicen si puede ser. O sea, si eso mide menos de 1 centímetro, no lo funciona. A eso se refiere cuando tú ponías menos de 10 milímetros, no es muy pequeño y no funcionable, es en esa radiografía. La realidad es que no practica que lo hagamos así, no es habitual que tengamos radiografías. Radiológicamente, como se refiere aproximadamente en una póster anterior, 150 milímetros para que se vea el ángulo. Recuerden que al momento nosotros en la práctica, la referencia anatómica que tenemos pues, es la escápula, ¿no? Que sabemos que está pues, como a nivel del séptimo espacio intercostal. Para que un derrame llegue ahí es como aproximadamente un 20%. Realmente si vemos derrames como más pequeñitos, tendrían que ser un poquito más bien guiados. Entonces, de acuerdo con las características, tú lo clasificas y vean cómo el 6
ya es el empiema. O sea, si tú funcionas CIESPUS, ya es un LAI 6 al menos. El LAI 6 es un solo lóculo y el LAI 7 son 2 lóculos o más, ¿no? Y esto, insisto, es también para el tratamiento. Aquí, por ejemplo, cuando ya empieza a ver, que es lo que mencionábamos, de hecho, ustedes van a ver, por ejemplo, si es empiema, o sea, si nosotros funcionamos, si es empiema, se tiene que drenar independientemente del tamaño. O sea, es drenaje además del tratamiento antibiótico. Ahora, si pensamos que es infeccioso, tenemos que justificar por las características del líquido si este se tiene que drenar o no. Insisto, si no es empiema, pero tiene estos cambios, pH menos de 720, glucosamina de 40, DH más de 10, aunque sea un derrame pequeño, pues ya en la parte de fisiopatología ya va caminando para el empiema. Bueno, esto es lo que comentamos. Esto es lo que decíamos cuando empezamos a ver esto así, o que empiezan a ser como en sitios no habituales, no habitualmente lo que están inoculando. Y nada más sobre los agentes. Otra de las cosas, el ultrasonido tiene una sensibilidad alta para los tabiques. Los principales derrames que se inoculan, en primer lugar, son los infecciosos y en segundo lugar los metásicos. Los metásicos también llegan a inocularse. Obviamente no tienen la característica de empiema, menos que se sobreinfecten. Pero esto es importante porque pudiera ser que a veces, si nosotros hacemos una función acá, tal vez, si se dan cuenta, esto es un ultrasonido, aquí tienen como varios, estos ya son tabiques, este es el derrame pleural, y aquí ya aparece más una zona de consolidación. Entonces dice, a veces nosotros en esta pared torácica funcionamos, y pudiera ser que el líquido que está más pegado a la pared sea de otras características, y el que está ya más adyacente neumónico, quizás sea ya un empiema, ¿no? Entonces, pues, el aporte del ultrasonido o el ultrasonido nos ayuda mucho para ver en dónde podríamos hacer esto de las funciones. Y, pues, esta imagen es lo que les muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí el pH es distinto. Porque tal vez nosotros cuando vamos a funcionar, este es el primero que vamos a llegar. Tal vez está más acá, sería. Y nada más, estos son, solo para que recuerden, es lo que les mencionaba de los PIS 1 y 2, son estudios que ya tienen varios años, pero son clásicos, porque recuerden que conforme va avanzando la parte de la fisiopatología, va a llegar un momento en que el drenaje no va a ser suficiente, porque ya se va a empezar a inocular. Está la alternativa de usar fibrinolíticos. El primero de ellos que se está utilizando mucho fue streptokinasa. No hay una evidencia clara de estrepto, o sea, la literatura no apoya su uso. A veces en la clínica, por ejemplo, en otros hospitales donde no hay otros fármacos, podemos llegar a utilizarlo. En el MIS-2 lo que hacen es utilizar alteplazid-deneasa, y eso sí vieron que no mejoraban la mortalidad o en algún otro desenlace, lo que mejoraba era pues la evolución radiológica, así mejoraba pues la cantidad de la pleural. Acá en el hospital, en teoría se cuenta con este recurso, entonces sería interesante que en algún momento quiera pues utilizar. Para tener de plazas son las mismas Sí, aunque uno pensaría que no es lo mismo que poner intravenoso, sino que va en calidad pleural. ¿Alguna duda? Esta misma que usas. Creo que no hay más dudas tampoco. ¿Vale? Hay algunos con la práctica van viendo como la imagen que les decía.
Cuando la pleura ya se ve muy gruesa, ustedes dicen, seguramente lo va a resolver con una sonda, se le puede poner, muchas veces puede terminar en tratamiento quirúrgico. Actualmente el tratamiento quirúrgico, como puede hacerse mediante videotoracoscopía, la verdad es que esta es mucho menos invasiva que una cirugía abierta. Hay algunos pacientes que tienen muchos lóbulos, están muy adheridos, a veces incluso les hacen una cirugía abierta porque pues, para el cirujano es más fácil que manejarlo con el videotoracoscopio. Pero a lo que voy es que actualmente con técnicas en donde utilizas pues ya puertos es menos invasivo. Y vimos un caso de un paciente que tenía una ventana torácica y estaba grande, tenía como 15 centímetros y, o sea, el paciente seguía drenando, pero de haberle hecho el drenaje de su colección, que eran como 40 centímetros. Y a pesar de eso, teníamos que hacer la curación, seguía drenando, es creo que un poco más invasivo, ¿no? Porque Se le hicieron una ventana, eso ya es más que la cirugía. Creo que fue por neumonía, no tenía neumonía. Es que descartamos, o sea, ya llegó aquí con su ventana, porque era de paciente de otro hospital. Y llegó aquí por neumonía, otra vez, pero, o sea, su pulmón está el derecho está completamente colapsado, solo era funcional izquierdo, tenía su ventana torácica y seguía drenando, a pesar de todo, seguía drenando. Se le hizo el abordaje para ver si tenía alguna neoplasia, pero no, nunca se llegó a tener alguna neoplasia. Y tuberculosis también. Se descartó así, bueno, en su hospital donde se le hizo el tratamiento con la ventana torácica. Bueno, al final el paciente falleció, sí, pero sí, todo el tiempo tenía su ventana y no cerraba, o sea, seguía drenando bastante material. Le cabían 2 compresas ahí adentro. Sí, ese no es tan común hacerlo. O sea, generalmente yo lo pondría en este orden, o sea, desde un drenaje, o sea, con algún tubo, hacer una cirugía, ya sea una videoterapia, una cirugía abierta, ya sea una ventana, porque todos los demás pues, no era algo que podría ayudarle, ¿no? Realmente cuando tienen las ventanas, aunque hace las situaciones que no debes de tener como el drenaje turbulento. Esto me haría pensar que algo estaba condicionado, o sea, seguía infectado, no teníamos como alguna cobertura. A veces hay que insistir en descartar infecciones como tuberculosis, o sea, que realmente insistir, porque algo estaba haciendo que siguiera con el... Gracias. Me acuerdo de- Muchas gracias, doctor. Y estos temas entonces son exclusivos como de R2, porque son los que vienen en el